David se estaba cagando, teníamos que ir al juego, no llegábamos y me dice David, aunque me está dando un apretón, por favor. David se fue a cagar y de repente me mira Juan Carlos, el del dron, aunque yo también me estoy cagando. Ahí echaron su cagada, cada uno en la punta del manglar. Vaya anécdota de mierda, nunca mejor dicho. Efectivamente, las tengo muchas mejores. ¿Ya me vas a contar más? Ya. ¿Seguro que sí? Toma 2 de la entrevista de Aurke. No me quiero poner encima del hormiguero que me acabo de poner encima. Ay, yo pensé a una mierda. Pues que se me han puesto, tenía las zapatillas llenas de hormigas y se me han empezado a subir por las piernas y me han picado por todos lados. Aurke, ¿tú qué sueles hacer? Porque claro, tenemos con los dos pendientes estos, Dime. que estás pendiente siempre de 2 canales. Bueno, Sí. de todos, porque vas De cambiando varios, de varios. de radio. Esto fue en Panamá, diferencias idiomáticas entre Colombia y Euskadi. Yo suelo estar con los realities y con los participantes, marcando las entradas y las salidas. Yo empecé a decir, venga, 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 venga. Entonces los colombianos, los redactores, todos venían hacia mí corriendo y yo les decía, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Sí, claro, porque si alguien te dice venga, venga, pues uno va porque lo están llamando, pero luego gritaba que no, que ya, y uno como, pero ¿para dónde como? Y uno, todas las cámaras viéndolo y uno todo payaseado por todo lado, horrible. Es que aparte, Aurke muchas veces cuando empieza a mover las manos parece que va a aparcar ahí, vamos, le van a contratar el Loyo, porque empieza como los de lo comía con el abanico, pues Aurke con los handys.